Bueno, en el día de hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas, no homogéneas, de primer orden, de segundo orden, de n orden, pero ecuaciones diferenciales lineales con coeficiente constante. Sí, básicamente va a ser eso. Vamos a definir qué es una ecuación diferencial lineal, qué sería cuando es homogénea, cuando es no homogénea, y qué sería cuando tenemos coeficiente constante. Vamos a ver cómo es la solución, que sería la suma de la solución particular y la solución homogénea, cómo calcular la solución homogénea y cómo calcular la solución particular. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es una ecuación diferencial lineal. Bien, ¿qué es una ecuación diferencial lineal? Bueno, sería una ecuación diferencial de este tipo, donde nosotros tenemos que nuestra función derivada n veces, ¿no? Va a formar tipo un polinomio y va a estar multiplicado por cada uno de los términos por una función nf de x. Si tenemos así tipo un polinomio de nuestra función derivada multiplicada por, como quien dice, la constante, una función de f de x o una de a de x, eso se lo conoce como una ecuación diferencial lineal, cuando forma como un tipo polinomio de derivadas. Sería de este tipo. Bueno, cuando nosotros decimos que es no homogénea o es homogénea, bueno, se dice que es homogénea cuando la función, o sea, lo que está del otro lado del desigual del polinomio, sería 0. Ahí decimos que es homogénea. Y no es homogénea cuando tenemos una función ahí, que depende de x, de la misma variable, o es una constante, también dejaría de ser una función no homogénea. Homogénea es cuando es 0. Bien, ¿y qué sería de coeficiente constante? Bueno, si fuera lineal, de coeficiente constante, simplemente en vez de multiplicar por una función de x cada uno de los elementos derivados, está multiplicado por una constante, una constante que pertenece a los reales. Bien, básicamente ese tipo de ecuación vamos a tener cuando analizamos un circuito eléctrico, que es donde lo vamos a utilizar más. Vamos a tener con coeficiente constante. Difícilmente vamos a tener una función con coeficientes que sean funciones de x, por eso vamos a dar de este tipo de coeficiente constante. Bien, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicio? Bueno, primero se divide en dos partes. Primero se resuelve se supone una ecuación homogénea, o sea, igualando a 0 la función, o sea, acá sería todo eso. Sería con f de x igual 0, ahí calculamos hallamos la solución homogénea, y después hallamos una solución particular, que ahí sí sería considerar la función f de x y la no homogeneidad del asunto. Bien, y después sumamos ambas. La solución total va a ser la solución homogénea más la solución particular. Nosotros podemos tener acá más de una función, y podemos calcularla de forma independiente. Si yo tuviera, por ejemplo, acá tuviera otra función, acá tuviera otra función, un g de x, por ejemplo, vamos a calcularla como que si yo tuviera solo f de x y después acá sumaríamos, por ejemplo, las diferentes soluciones particulares. Y ahí vamos a sumar todo. O sea, sería como calcular varias soluciones particulares, tomándola de a una. Eso sí si están sumadas las funciones. Es una cosa que no puse antes. Pero sería así. Bien. Vamos a arrancar con lo que sería más simple. Sería calcular la solución homogénea. ¿Cómo se calcula la solución homogénea? Bueno, primero que nada tenemos nuestra ecuación diferencial de coeficiente constante. La solución homogénea sería con un 0 ahí en vez de f de x. Y lo que vamos a hacer, vamos a suponer que es un polinomio. Vamos a reemplazar las derivadas, o sea, y a la n, y a la n-1, que son derivadas, no son potencias. La vamos a reemplazar como si fuera un polinomio. Le vamos a llamar, en vez de derivado, le ponemos lambda para ponerle una variable, y vamos a suponer que tenemos un polinomio de grado n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un polinomio igualado a 0, vamos a calcular las raíces, y en base a las raíces vamos a tener diferentes tipos de soluciones. Bien, por ejemplo, vamos a tener el caso 1, si tenemos todas las raíces diferentes, o sea, no las tenemos repetidas, son todas distintas.
Bien, o sea, si no se repiten las raíces y son reales, vamos a tener que para cada una de las raíces vamos a tener un término que va a ser una constante por la exponencial por lo que sería la raíz por x, ¿no? O sea, sería para cada raíz una solución de esta y después se sumarían todas las soluciones, ¿no? Que sería una constante genérica, la exponencial, la raíz multiplicado por el x, ¿no? Eso sería si tenemos todas las raíces distintas. Ahora, si tenemos alguna cantidad de raíces repetidas, por ejemplo, una raíz la tenemos k veces repetidas, ¿no? Por X motivo, bueno, no digo que está repetida, pero son raíces reales, la solución va a ser esta, va a ser h de i, bueno, una constante, después le vamos agregando otra constante, multiplicado por x, y a medida que se repitan le vamos agregando una x. Por ejemplo, si tuviéramos k raíces, vamos a hacer el último término, va a ser una constante a la k, el 1 al k, por x a la k menos 1. Y todo eso multiplicado por la exponencial a la raíz por x, ¿no? Y ese sería el formato de nuestra raíz, que se la vamos a sumar con las otras raíces que no tenemos. Ahora, en el caso que nos dé una raíz imaginaria, que también puede ser, porque si tenemos algún cuadrado o algún exponencial o alguna que sea par, ¿no? Podemos tener la opción de tener raíces imaginarias. Entonces, en ese caso vamos a tener nuestra raíz imaginaria, que va a ser del formato alfa más menos j beta, porque acuérdense que si tenemos una raíz imaginaria vamos a tener la raíz y su conjugado también va a ser raíz. Entonces la solución sería C1 por seno de beta x, ¿tá? Que sería la parte imaginaria, más C2 coseno de beta, que sería la parte imaginaria, por la exponencial de alfa, que sería la parte real, por x. Y ese sería el término de la solución homogénea. Bien, sumamos todas esas según la cantidad de raíces y tenemos la solución homogénea. Obvio, va a ser según la complejidad del polinomio que se nos forme, es el problema de la solución homogénea. Si es simple, bueno, la solución va a ser simple. Bueno, a eso ahora tenemos que resolver lo que sería la solución particular, ¿no? O sea, cuando tenemos esto. Bien, lo primero que tenemos que hacer para resolver la solución particular. Bien, vamos acá abajo. Primero tenemos que seleccionar una función que sea del mismo estilo que f de x. Del mismo estilo. O sea, vamos a suponer que vamos a tener una función similar a f de x, ¿tá? Y la vamos a llamar i sub p. Del mismo estilo. ¿Qué significa del mismo estilo? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio, ¿tá? Mi función va a ser un polinomio. Si yo tengo seno o coseno, mi función va a ser algo parecido al seno más coseno. Si yo tengo un exponencial, va a ser un exponencial. Y ese va a ser el estilo de función, ¿tá? Si yo tengo combinaciones, también van a ser combinaciones. Bien, todo va a depender de f de x cuál sea. Y ahí voy a calcular mi solución particular. Bien, ¿cómo debemos hacer? Bueno, vamos a seleccionar esa función. Después la vamos a derivar las veces que sea necesario según el tipo de... Acá que tengamos derivado hasta la n, vamos a derivar esa función hasta la n. Vamos a tener de un lado, la vamos a igualar, porque la vamos a reemplazar después en nuestra ecuación diferencial. Vamos a tener el término de f de x y los términos que nosotros supusimos. Vamos a tener una cantidad de constante, o sea de letras, que vamos a tener que hacer un sistema y resolverlas. Una vez que resolvemos ese tipo de letras que tengamos ahí, que nosotros supusimos, vamos a tener nuestra solución particular. Bueno, así que sustituimos en la ecuación diferencial, después igualamos los coeficientes, esa era la palabra que no me salía, y formamos un sistema. Resolvemos el sistema y obtenemos esos coeficientes y lo reemplazamos en la solución particular y ya tenemos la solución particular. Bien, vamos a ver cómo sería el tipo de función según f de x. Bien, según f de x,
si yo tengo que f de x es un polinomio de grado n, ¿tá? O sea, esta f de x, yo tengo acá que es un polinomio, ¿tá? Puede ser x al cuadrado más 3, lo que sea. Un polinomio de grado n. Bueno, y tengo que 0 no es raíz del polinomio que yo supuse acá, ¿tá? Que yo supuse para calcular la homogénea, ¿tá? Si yo tengo que 0 no es raíz de mi polinomio homogéneo que yo me formé, entonces voy a tener que mi forma va a ser un polinomio de grado n, ¿tá? Genérico, donde le pongo en vez de esto le pongo, en vez de los coeficientes que multiplican a cada uno de los términos, le pongo letras, ¿tá? Letras que yo después voy a tener que despejar y resolver. Ahora, si 0 es raíz h veces de lo que sería mi polinomio homogéneo, o sea, este que formé acá para resolver la parte homogénea, yo le voy a multiplicar x a la h por el polinomio, por el mismo que tenía acá. Lo que pasa es que si no multiplico esto no me van a dar los valores, o sea, me van a dar una indeterminación cuando quiera resolver el sistema. Bien, eso sería si fuera un polinomio. Ahora si yo tengo f de x seno más coseno, o simplemente tengo seno y por otro lado tengo coseno, o sea que no tengo este término o no tengo este término, para mí sería lo mismo. El tipo de función va a ser esta, seno más coseno. Ahora si yo tengo que omega, por ejemplo, el omega que está acá adentro, ¿tá? Está adentro de nuestro seno y coseno, no era de las raíces imaginarias de este polinomio. Por ejemplo, si yo tuviera acá la raíz, este alfa y este beta, ¿tá? Acuérdense que este alfa era raíz de este polinomio, ¿tá? Y lo pusimos en los senos y cosenos de acá. Bueno, si este omega es distinto a este beta, que era raíz mía, la ecuación sería de este estilo, ¿tá? D por seno de omega x más e por coseno de omega x, y el omega x era de mi f de x, ¿tá? El término que multiplica el x. Ahora, si yo tengo que beta si era raíz de mi polinomio, ¿no? O sea, la parte imaginaria, h veces iguales, bueno, yo voy a poner x a la h por lo que sería esta otra de acá arriba, d por seno de omega x más e por coseno de omega x. Acá mis incógnitas serían d y e. Yo resolviendo o hallando d y e, que son valores que no tengo, voy a tener mi solución homogénea. Mi solución particular, perdón. Bueno, ahora si la función, que es otro caso bastante común, sería f de x es igual a una constante genérica a por e a la wx, ¿está? Bien, acá va a pasar algo parecido, ¿no? Vamos a tener de la forma funcional de esto, pero si omega, el omega que va a multiplicar el x, no es este mismo omega, ¿no? Si este omega es distinto de, o sea, la parte real, una variable, la raíz de este, real, o la que yo tenía aquí, ¿no? Cuando era imaginaria, que sería la parte real. O sea, si no es raíz de eso, entonces yo tengo este valor, o sea, una constante por la exponencial de omega x. Ahora, si yo tengo que omega, o sea, esta que está acá arriba, es raíz de mi polinomio homogénico, h veces, bueno, voy a tener de esta forma, este formato, ¿tá? Y ahí, bueno, voy a hacer lo que dijimos. Una vez que nosotros seleccionamos nuestra forma funcional, cómo va a ser nuestra función, o sea, la topología de nuestra función, ¿tá? Que sería el punto 1, la derivamos hasta tener todas las derivadas que tiene la ecuación, la sustituimos en la ecuación diferencial, igualamos los coeficientes. Acá sí ya tenemos que tomar lo que sería la función f de x y resolvemos el sistema. Vamos a calcular por ejemplo el b, el d, el e o lo que tengamos, y ahí ya vamos a tener nuestra solución particular. Bien, y ahí ya tendríamos la solución particular para poder sumársela a la solución homogénea. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios con esto para poder entender y ver cómo es el método. Es simple, pero es largo. Bien, y muy difícil de explicar, por cierto. Bueno, cuando nosotros resolvemos, para resolver ejercicios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, primero vamos a hallar la solución homogénea. Para ello suponemos un polinomio
y hallamos las raíces. Según las raíces hallamos diferentes I sub, o sea, soluciones homogéneas I sub I para cada una de las raíces. Después hallamos I sub I sumando todas esas pequeñas I sub H sub I, o sea, para cada una de las raíces, y vamos a tener eso. Vamos a tener nuestra solución homogénea. Después hallamos la solución particular. Según el tipo de función de f de x, tomamos un I sub p genérico, hallamos las derivadas n veces según la función que tengamos en la ecuación diferencial, sustituimos en la ecuación diferencial no homogénea, o sea, con el f de x, y hacemos igualación de constantes, o sea, de coeficientes, y hallamos las constantes. Bien, después hallamos el I sub p, una vez que tengamos las constantes que no conocíamos y supusimos que eran esas, la reemplazamos en el I sub p y ya tenemos el I sub p. Tercero, la solución total va a ser la suma de la solución homogénea más la solución homogénea más la solución particular, y ahí quedaría resuelto el problema. Bien, es más difícil explicarlo que llevarlo a la práctica, así que vamos a hacer algunos ejemplos ahora. Y bien, voy a dejar esta parte de acá y esta parte de acá para tener como apuntes, y en el medio voy a resolver los ejercicios.